mañanas como el sol. Oh. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Oh. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció, oh, y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más, no más. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Buenas noches, amada iglesia. Sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa Junto a la Mesa. Estamos ubicados en la calle 11 Sur, número 11A, 28 en la ciudad de Bogotá. Y sean todos nuevamente bienvenidos. Muy buenas noches, amada iglesia. Qué bueno es estar una vez más compartiendo en familia, en casa, pero también haciendo parte de este nuevo espacio del estudio de la palabra de Dios. Y a partir de hoy y el tercer jueves de cada mes estaremos haciendo un estudio exegético
de la Biblia, y en esta noche empezaremos con la primera carta a los Corintios y nuestro pastor Elías será el expositor de esta exégesis. Estaremos haciéndole preguntas. Si ustedes también quieren hacer alguna pregunta acerca de esta primera carta, la pueden ir escribiendo por el chat y al final estaremos respondiendo. Es muy importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, porque en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas, dice la palabra, como desde el principio, gente que quiere apartar de la verdad al pueblo de Dios, y muchos serán engañados. Hoy en día vemos tantas cuestiones de doctrinas, de modas, y por eso el estudio de la palabra de Dios siempre nos dejará que nosotros estemos centrados en Jesucristo. Así que antes de dar inicio a la reunión y hacer una oración, yo quiero leer en la segunda carta a Timoteo unos pocos versículos que van a hacer referencia a lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo y lo que nosotros vamos a empezar a hacer a partir de este jueves. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 y voy a leer desde el versículo 13. Le dice Pablo a Timoteo: pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, y para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Aquí encontramos parte de lo que vamos a hacer. Tenemos que estar capacitados para no ser engañados y para vivir de acuerdo a la manera que Dios quiere que vivamos. Así que vamos a dar inicio a nuestra reunión colocando este tiempo en sus manos, y le pido al pastor Iván que haga esta oración. Amén. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Amén. está en cada uno de nosotros y en mis Señor. hermanos allí en casa, Padre Así Celestial. es. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú cada día le des más sabiduría a nuestro pastor, Señor, y que lo que él tiene hoy de parte del Señor para todos y cada uno de nosotros lo podamos entender y atesorar en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a comenzar con esta hermosa alabanza y daremos paso a nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Y los que se han conectado, Dios les bendiga. Mantengan su Biblia, cojan un cuadernito, esferito, para que esta noche tomemos apuntes de lo que el Señor nos va a dar y adoremos a nuestro Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa
se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Que pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amén. Le damos gracias al Señor por poderle adorar y glorificar por medio de nuestra alabanza. Y esta noche mi esposo presentará a nuestro expositor. Amén. Como decía mi esposa al principio de este servicio, vamos a hacer un exégesis de la primera carta a los Corintios, así para que todos los que en este momento se están conectando alisten papel y lápiz porque vamos a empezar el estudio, y la persona que nos va a dictar este estudio es nuestro pastor Elías Uricochea. Pastor, bienvenido y que Dios lo bendiga y nos lo use para poder aprender cada día más. Muy buenas noches. Les doy una muy cordial bienvenida a este programa Junto a la Mesa, que cada jueves tenemos un énfasis variado. El primer jueves de cada mes tenemos culto de intercesión. El segundo jueves de cada mes tenemos una entrevista por el periodista Henry González, que sobre diferentes temas y temas coyunturales
entrevistará a un invitado especial. Hoy hemos decidido dar inicio a un estudio bíblico basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estaré yo llevando ese estudio de esta interesante carta. Y el cuarto jueves de cada mes estará a cargo de los esposos Albi Suricuechea, que también ellos traerán un programa variado y diverso y que servirá de edificación para cada uno de ustedes. Yo he titulado esta serie de acercamiento a la palabra de Dios, Ser Cristianos Hoy, como una afirmación. A veces cuando hablamos de ser cristianos, lo vemos sencillamente como una forma de vida, como una religión, pero es bien interesante que cuando nosotros comenzamos a estudiar el Nuevo Testamento y básicamente la historia de la iglesia, los primeros cristianos no tenían, por así decirlo, un nombre o un adjetivo que los identificara. Sencillamente la gente les decía los del camino, porque ellos habían adoptado una manera de vivir diferente a su sociedad. En otras palabras, la gente decía, mire, esos son los del camino, porque se parecen a Jesús, porque están siguiendo las pisadas de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que cuando hablamos de ser cristiano, más que una religión y más que un estilo de vida, ser cristiano es convertirse en un seguidor de Jesús, es atender la llamada de Jesús, que nos llama a ser sus discípulos. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero es interesante que el texto que hemos de tomar esta noche tiene que ver con la historia de una iglesia fundada por un hombre extraordinario que, llamado Saulo de Tarso, se convierte en el apóstol Pablo, que recorrió todo el Mediterráneo, que recorrió todas las provincias romanas, que llegó hasta Roma, y era su sueño llegar a España. En otras palabras, se convirtió en un hombre apasionado por el Evangelio. Y cuando hablamos de ser cristianos hoy, es porque cada época, cada situación particular responde a un reto que los cristianos tienen que enfrentar. No fue lo mismo, los primeros cristianos del primer siglo tuvieron sus propios retos. Hoy nosotros estamos en el siglo XXI y el Señor nos llama, como a ellos, a vivir el Evangelio, a ser seguidores de Jesús. Y yo quiero explicarles que esta carta tiene partes que son doctrinales, pero hay algunas cosas que son específicamente directrices, enseñanzas y respuestas a preguntas que le hicieron los hermanos de Corinto. Entonces tenemos que entender que hay cosas en Corinto que no aplican a nosotros, pero hay también verdades y principios generales que nos ayudan en el día de hoy. Entonces, yo quiero comenzar leyendo los primeros 9 versículos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estoy leyendo
en la versión Reina Valera contemporánea. Saludo. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Como voy a tener la oportunidad de leer el bello trozo del capítulo 18 del libro de los Hechos, quiero contarles algunas cosas de la ciudad de Corinto, de la clase de personas que allí vivían, de sus particularidades y de la forma como nace la iglesia. Esta carta fue escrita desde Éfeso. Corinto era la ciudad más pecaminosa del Imperio Romano. Se llamaba el Bazar de la Vanidad. Como hoy también tenemos una ciudad en los Estados Unidos, Las Vegas, que se le llama la capital del pecado. Y muchas personas hacen viajes exclusivamente a Las Vegas para fornicar, para jugar, y hay personas que llevan cientos de dólares y miles de dólares sencillamente para meterlos allí en esas máquinas tragamonedas, para jugar las diversas oportunidades que tienen de aquellas personas que han caído en el vicio del juego. También dicen que la ciudad de Las Vegas permanece abierta las 24 horas del día, y pensar en Las Vegas es pensar en un lugar donde la gente va a pecar. En la antigüedad era la ciudad de Corinto. Esta ciudad pertenecía a la antigua Grecia y en este momento a una de las colonias romanas. Fíjense ustedes que Corinto tenía más de 400,000 habitantes, lo que quiere decir que era una ciudad grandísima. Estaríamos hablando de una ciudad como hoy de 4 millones de habitantes, de 4 millones de habitantes, el doble de la población, por ejemplo, de Medellín. Esta ciudad era habitada por griegos, por judíos, por italianos, por refugiados, por inmigrantes de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano. Podemos decir que era una ciudad multicultural. Y como tenía 3 puertos, habitaban en ella también marineros, comerciantes, aventureros, magos, brujos, y la degradación moral en la ciudad de Corinto se daba al extremo. Como cosa interesante, en la ciudad de Corinto había un templo famosísimo
Ese templo estaba dedicada a la famosa Diana de los Efesios o a Afrodita. Había miles, algunos dicen que había 12,000 sacerdotisas que danzaban y practicaban la prostitución religiosa. A mí no me gusta mucho el apelativo que le han dado prostitución sagrada, porque realmente no tenía nada de sagrado. Sencillamente era la prostitución religiosa. Estas mujeres danzaban al ritmo de la música, algunas estaban hasta en trance, rendían culto a Afrodita o a Venus, que era la diosa del amor. Y en los interiores del templo había aposentos donde se fornicaba y se bebía. De tal manera que cuando de diferentes ciudades querían experimentar cosas nuevas, momentos de placer, de embriaguez, había un término famosísimo en esa época que decían: vamos a corintianizar, que era como decir: vamos a pecar. Quizás entre las obras que muchas personas hacen se destacan aquellos que han fundado un imperio económico, como Bill Gates, otros que han fundado universidades, otros que han construido también proyectos, inclusive hasta proyectos espaciales. Y pensamos que quien inicia un proyecto debe ser reconocido porque es una persona que se sale de lo común. Sin embargo, veremos cómo hay un proyecto que la gente no lo tiene en cuenta. Es más, ven el hecho de establecer la iglesia como si fuera un negocio, como si fuera un almacén de almas. Es más, hay algunas personas que de forma peyorativa dicen: ¿por qué no monta una iglesia? En otras palabras, que cuando pensamos en la iglesia, no estamos pensando en un negocio, no estamos pensando en un proyecto que produce dividendos, no estamos pensando en una multitud de personas sencillamente para seducirlas a una religión, a una creencia y a una filosofía. No. Yo considero que por encima de todos los proyectos, el establecer una iglesia como lo hizo San Pablo es el proyecto más loable, que no solamente tiene trascendencia en lo temporero, sino que tiene trascendencia eterna. Y a Pablo se le conoce como un gran fundador de iglesias. En otras palabras, Pablo es el fundador de esta iglesia en su segundo viaje misionero, donde él permaneció durante 18 meses. Fueron 2 iglesias donde él también sirvió, no solamente como maestro, como predicador, sino también como pastor. La segunda iglesia donde él permaneció más fue en la ciudad de Éfeso, que luego le escribe la famosa carta a los Efesios. Permaneció durante 3 años. Pero yo quiero deleitarnos a ustedes con esta bella narración que escribe el doctor Lucas. Le decimos el doctor Lucas porque se llama, o le llamaban, el médico amado. Dice en el capítulo 18 del libro del doctor Lucas, es decir, Hechos de los Apóstoles, y dice: Pablo en Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas en aquel extraordinario discurso donde él le habla a los atenienses y dice: pasando por vuestros altares, observo que sois muy religiosos. Vi la inscripción
al Dios no conocido. A ese que ustedes adoran sin conocerle, es al cual yo les anuncio. Y habló de la vida eterna, habló de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y los atenienses dijeron: ¿qué es este nuevo palabrero? Y algunos, o la mayoría, se fueron y no escucharon más a Pablo. Sin embargo, el texto bíblico dice que algunos creyeron. Entonces, después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia, junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo recibió las noticias que tanto Aquila como Priscila eran una familia o una parejita extraordinaria, además de que eran colegas porque eran fabricantes de tiendas o de carpas. Le hablaron a Pablo de esa parejita y él fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Ustedes notan en esta narración tan hermosa y tan bella que se encuentran unos colegas en el arte, en la artesanía, en la hechura de tiendas de campaña, pero había otra artesanía en la cual ellos también se hicieron colegas, que fue en la predicación del Evangelio. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Note que ellos no pierden el tiempo, se encuentran no solamente para vivir de lo que producía la fabricación de tiendas. La gran pasión de ellos era predicar el Evangelio, comunicar a los griegos y a los judíos. ¿Y dónde se fue? A la sinagoga. Y en la sinagoga, él, juntamente con aquella pareja, les predicaba a ellos y a algunos los persuadía. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que se fueron añadiendo personas muy comprometidas con el Evangelio. Timoteo y Silas, que llega a ser uno de los compañeros ya en el tercer viaje misionero, pero aquí él encuentra también a un joven entusiasta llamado Timoteo, que se les une a esa gran misión, a esa gran empresa de predicar el Evangelio. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Ustedes notarán que cuando Pablo llega a Corinto, yo les dije que habían italianos, que habían griegos, que habían judíos, y habían muchos que habían venido también desplazados y llegaron a la ciudad de Corinto. Pero Pablo tenía un interés especial por sus paisanos, pero sus paisanos eran duros de corazón, como lo son los judíos hasta el día de hoy. Y Pablo se molestó mucho. Es como cuando uno predica, la gente no oye y uno dice: pero esta gente, ¿qué le pasa? Si yo vengo a hacerles el bien, a predicar el Evangelio. Entonces Pablo dijo: me voy de aquí y me voy a predicarle a los gentiles. Al salir de allí, fue a la casa de Ticio, Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Allí, tal parece que un judío abrió su corazón. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor. Esto es decir mucho, porque un jefe de la sinagoga era el encargado de organizar, por así decir, el culto, las reuniones, y era una persona que administraba la sinagoga, que era el lugar de encuentro de los judíos. Y junto con su familia
y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y además fueron bautizados. Es decir, que el evangelio avanzaba en Corinto a paso firme. Pero porque el Señor los acompañaba, pero además de eso, Pablo encontró gente con el corazón abierto y se convirtieron, hicieron equipo con el apóstol Pablo y se convirtieron y se bautizaron. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles. Oiga, en medio de la oposición de sus paisanos, en medio de la capital de la vanidad, allí en Corinto, Pablo tenía muchos motivos para decir: aquí la gente no va a creer. Pero Pablo tenía una bendición grandísima, tenía muy buena comunión con el Señor. Y sabe que el Señor le habló a Pablo, como nos sigue hablando a nosotros de diferentes maneras. Y mire lo que le dice: no temas, habla y no calles. Eso sería como un sermón para nosotros, con 3 puntos. No temas. Es decir, el miedo se va cuando escuchamos la voz del Señor. Lo segundo es: habla. Y sabe que en esta pandemia muchos se han callado y ya no hablamos del evangelio. Hablamos de la vacuna, hablamos de la pandemia, hablamos de la economía, pero no hablamos de Cristo. Porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Y saben que el Señor cuenta con mucho pueblo, así como contaba en Corinto, en Bogotá. Y los que me están escuchando, anímense, porque el evangelio siempre será respaldado por el Señor. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Oiga, qué tremenda bendición de Corinto. Pablo era un destroyer, un misionero, un hombre que no se detenía mucho en un lugar, porque el propósito de él era comerse el mundo entero. Él dice: después de haber recorrido Ilírico, Acaya y Macedonia, no descansaré hasta que lo haya llenado todo del evangelio. Pero en esta oportunidad, Corinto es bendecida porque Pablo en 1 año y medio establece una iglesia. En 1 año y medio él pone las bases de la iglesia de Corinto. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuadió al pueblo para que honre a Dios aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo: si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio, de algún crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y de nombres y de su propia religión, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Mire cómo Dios utiliza a un procónsul y les dice: mire, esas cuestiones de su religión, ahí citan a profetas y citan un poco de nombres y de leyes. Yo ni entiendo de eso, ni me meto en eso. Arreglen ustedes la cuestión. Y dice: y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero eso a Galión no le importó nada. Mire, hubo tremendo agarrón. Mire, establecer una iglesia no es fácil, hay oposición, hay enemigos. Y Galión, que era el procónsul, vio que se van contra el que era jefe de la sinagoga, que se había convertido al Señor. Los judíos lo golpearon en la cara de él y a él no le importó nada. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila, y en Cencrea Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Oiga, ese fue el inicio de una maravillosa iglesia. En 18 meses, Pablo establece la iglesia en su segunda carta misionera. Dicen algunos entendidos que antes de esta primera carta, él ya le había escrito otra carta a los corintios.
y que entre la primera y la segunda hay otra carta. Tal parece que esas cartas, que eran escritos que inicialmente se enviaban a una iglesia, pero que posteriormente circulaban en todas las congregaciones porque tenían una gran riqueza doctrinal, pero además instrucciones que también eran pertinentes para otras iglesias. Ahora bien, vamos a ir rápidamente a la introducción. Yo no sé si hasta aquí, porque el modelo o el formato que yo voy a utilizar es que voy a invitar 2 o 3 alumnos para que ellos escuchen este estudio de Primera de Corintios. Entonces, ellos tienen la oportunidad de preguntar aquello que no han entendido o contribuir. Los alumnos que tengo esta noche, además del ingeniero y de otro de los chicos de audiovisuales, Cristian, están los pastores Albi Zuricoechea. Si hasta aquí ustedes, como es algo histórico, tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o continuamos. Continuamos. Bueno, está muy continuamos. Entonces ya leímos los primeros versículos. Casi todas las cartas de Pablo tienen un saludo y una acción de gracias. En otras palabras, es como el formato, es como el estilo con que Pablo escribe. Dicho sea de paso, esta carta, según los entendidos bíblicos, está entre las cartas auténticas. En otras palabras, aquellas cartas que se le adjudican al apóstol Pablo, porque hubo otras cartas que no se llaman auténticas porque también participaron sus discípulos y algunos escribieron interpretando el pensamiento de Pablo, pero en esta oportunidad vamos a hablar con una de las cartas auténticas, el saludo. Él dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Fíjense que hay un detallito aquí pequeño. Pablo no era un llanero solitario. Siempre tenía un equipo o un compañero. Eso nos muestra que la obra del Señor la hacemos con la colaboración y con la compañía de esas personas con las cuales podemos hacer pareja, porque tampoco hay oportunidades que no podemos hacer pareja. En esta oportunidad era Sóstenes. ¿Y quién era Sóstenes? Un principal también de la sinagoga que se convirtió al Señor. Y aquí él entiende que ha recibido de parte de Dios un llamado al apostolado. Lo que significa la palabra apóstol es enviado. Él mismo se llama a sí mismo cuando él cuenta su testimonio de cómo el Señor se le apareció, y dice: y después, como un abortivo, se me apareció a mí, y yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Hoy el término apóstol se ha convertido en un adjetivo rimbombante, como alguien que está por encima de los demás ministerios, como alguien que de alguna manera tiene que ser reconocido o ser venerado. Es más, hay algunas escuelas especializadas en formar, entre comillas, apóstoles y profetas. Y vemos a esas personas como si fueran una casta especial. Sin embargo, quienes hoy buscan ese reconocimiento, se les olvida que únicamente en el tiempo del inicio de la iglesia podía ser reconocido y llamado apóstol el que tenía estas 3 señales. En primer lugar, para ser reconocido como apóstol, tenía que haber andado con Jesús.
por lo menos 3 años y medio debía haber conocido a Jesús y caminado con él. El segundo requisito para ser reconocido como apóstol era el haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Es por eso que Pablo asimismo se llama un abortivo que no merece ser llamado apóstol, porque no caminó con Jesús, no fue testigo ocular de la resurrección. Pero cuando él dice, como un abortivo, dice, pero el Señor se me apareció y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que quiere decir que Pablo es la excepción. Pablo se convierte en el último apóstol, se convierte en un hombre privilegiado, porque es el mismo Señor quien se le aparece, quien lo llama y quien le encarga la predicación del Evangelio. Él le dice, porque instrumento escogido me es este. Y como les dije, la tercera característica o requisito era que su ministerio tenía que ser respaldado con señales y milagros. Es decir, que cualquiera no era reconocido como apóstol. Ahora, es interesante que el versículo 2 dice, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo y llamados a ser santos junto con todos los que en todas partes invocan al Señor. Es interesante porque ustedes notarán que en el capítulo 3, Pablo les dice, hermanos, cuando yo fui a vosotros, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, fíjense que Pablo tiene claro que el pueblo de Dios es un pueblo santo. Y entre ellos incluye a los carnales de Corinto. ¿Y sabe por qué? Porque él tiene gran respeto por la iglesia del Señor. Él no le escribe diciendo a los pecadores que están en Corinto, a los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Ahora usted dirá, ¿no hay una contradicción ahí? A los santos y luego llamados a ser santos. Eso es lo que los teólogos llaman la santidad posicional, que es la santidad que tenemos en Cristo desde el momento de nuestra conversión. Como predicaba tanto la pastora Ruth Esmeralda como Iván el domingo, que el comienzo es el nuevo nacimiento. Entramos por la puerta que es Cristo y el nuevo nacimiento básicamente es el comienzo de una vida en Cristo. Entonces, en el momento en que rendimos el corazón a Cristo, abrazamos el Evangelio, somos santificados. Y ellos decían que es un acto de Dios, soberano de Dios. Por su poder, Él nos declara santos. Ahora, nos declaró santos en virtud de que ahora Dios nos ve a través de Cristo. Es como cuando usted se coloca unas gafas verdes. Todo lo ve verde, o azules, todo lo ve azul. Ahora, siendo yo un pecador, en el momento de mi conversión y el nuevo nacimiento, soy santificado. En otras palabras, aquí nosotros recibimos de Dios posicionalmente la santidad. Y Dios me ve como santo, aunque todavía no he llegado a la perfección. Entonces, ¿cómo es el pueblo de Dios? Un pueblo santo posicionalmente en Cristo, porque en Cristo Jesús nosotros fuimos santificados en virtud de su sangre, en virtud
de la palabra, en virtud del bautismo, en virtud del Espíritu Santo, que eso fue lo que predicaron los pastores el domingo pasado. Pero luego dice, llamados a ser santos, es decir, que posicionalmente somos santos, pero la santidad también es un proceso, no un curso, no confunda la santidad como un curso. En otras palabras, como decía Ruth el domingo pasado, no son los 12, ni los 15, ni los 20 pasos, ni las 100 liberaciones. Me acuerdo que una vez una hermana llegó aquí y me dijo, pastor, necesito que me ministre liberación. A mí ya me han hecho 328 liberaciones. No confunda eso. Eso no son pasos. Es un proceso en el cual usted se dispone. El Espíritu Santo vive y trabaja en usted. Y usted dispone su voluntad para que el Espíritu Santo y el poder de la palabra vayan en ustedes produciendo la vida de Cristo. Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Proverbios 4:18 dice, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento de luz hasta que el día es perfecto. Dice el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Y el que es injusto, dice, sea injusto todavía. En otras palabras, usted puede detenerse en el proceso. Usted puede detenerse en lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero Pablo les dice a los corintios, llamados a ser santos. Hermanos que me están escuchando, John, Cristian, Iván, Ruth y todos ustedes que están ahí, Dios no los llamó a que solamente vayan a la iglesia. Dios los llamó a ser santos. Usted, ¿pero qué es eso? Los llamó a vivir para Dios, como un pueblo separado para Él. Jesucristo dice del capítulo 17 de San Juan, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y luego Jesús dice, por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Qué es eso de que me santifico a mí mismo? Es por eso que decido hacer tu voluntad. Padre, es por eso que decido agradarte, porque yo deseo que ellos sean santificados. En otras palabras, Jesús, en medio de las tentaciones que tuvo, se santificó a sí mismo. Yo no puedo santificarme a mí mismo. Tomo la decisión de hacer la voluntad de Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo me santifican. Entonces, en ese sentido, hay un llamado a los corintios y a todos los cristianos a ser santos. Ahora, como ya yo llevo hablando algunos minutos, si ustedes tienen alguna pregunta o tenemos un espaciecito para que escuchemos otra canción, si usted quiere enviar alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat. ¿Tienen ustedes alguna intervención? Todavía mis alumnos están solamente recibiendo, todavía no están dando. Escuchemos otra bella canción. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado
Muy bien, continuamos. Parece que el pastor Iván tiene una pregunta. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Usted al inicio en la introducción explicó o dijo que por lo general una persona dice, bueno, voy a crear una iglesia como buscando fines lucrativos. Aquí cuando usted lee en Hechos 18, vemos cuando el apóstol Pablo se encuentra con Priscila y con Aquila. Ellos eran compañeros, por así decirlo, de trabajo también, porque ellos generaban carpas. Ahora la pregunta sería, ¿es bueno que un pastor hoy en día trabaje? Bueno, Iván, la estrategia de Pablo cuando llegaba a una ciudad era predicar el evangelio, pero como también en la cultura judía, aún los profesionales aprendían un oficio. Y Pablo tenía el oficio, él era un hombre estudiado, pero tenía el oficio de hacer carpas o tiendas de campaña. Entonces cuando él llegaba, él, como dice en una oportunidad escribiéndole a otros hermanos, que esas manos le habían servido para su sustento, y no solamente a él, sino también a los que estaban con él. Sin embargo, él aclara, él dice, pero el que predique el evangelio, que viva del evangelio, y añade, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo utilizó circunstancial y temporeramente su trabajo de hacer carpa, pero una vez la iglesia se establecía, asumía la responsabilidad de sustentar a los que servían como ancianos de la iglesia, que eran pastores. Y en el caso de Pablo, que era un misionero, era un evangelista, era un apóstol, las iglesias que él fundó le ayudaron a sostener su ministerio. Así que al final ya Pablo no está haciendo tiendas, él lo hace en el comienzo y en el establecimiento de la obra. Ahora, eso quiere decir que un pastor, como por ejemplo el caso tuyo, que eres un ingeniero de sistemas y que eres ya muy reconocido aquí en el sector y le está llegando trabajito y la iglesia todavía no te puede sustentar tiempo completo, tú haces muy buen trabajo, pero tienes que utilizar eso para predicar el evangelio. No te puedes quedar allí arreglando solamente computadores, sino con la ayuda de Dios arreglándole el alma a toda esa gente necesitada. Pero llegará un momento en que tú también tendrás que dejar tus computadores y de vez en cuando por ahí arreglar algún cacharro de esos. Pero Pablo le dio prioridad a la predicación del evangelio. Pero cuando había necesidad, las manos pues le servían para hacer la obra del Señor. Ahora, yo quiero decir que cuando Dios nos llama al pastorado, Pablo también dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, porque él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Todo pastor debe vivir honestamente. Y yo no creo que el ministerio sea oportunidad para uno enriquecerse, porque la mayor riqueza, por lo menos para mí, es servir al Señor. Amén. Muy bien, yo quiero terminar cuando Pablo termina su saludo, luego dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que le ha dado en Cristo Jesús. Yo quiero enfatizar esto. Él dice, aún de pecadores como eran los corintios, el Señor derramó su gracia sobre ellos. Me encanta esto, porque es que nadie puede creer en Cristo a menos que la gracia de Dios no se derrame sobre él. San Agustín dijo, es más fácil que una roca llore, que un pecador venga a Cristo sin la intervención del Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo le dice a los efesios, porque por gracia sois salvos. A veces pensamos que ese pueblo es demasiado pecador y que ni para qué perdemos el tiempo. Oh, mis hermanos, Pablo ve que la gracia de Dios se derrama en Corinto, porque en él
ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Oiga, Pablo está diciendo que los corintios comenzaron bien, con la gracia de Dios, pero que fueron enriquecidos con la palabra. ¿Sabe qué creen algunos? Algunos creen que la Biblia nos basta y que yo no necesito ir a ninguna congregación, que yo no necesito de ningún maestro. Es más, ahora están hablando de que está surgiendo la iglesia orgánica. Esa iglesia orgánica es que los hermanos se reúnen, no hay un pastor, no hay nadie que haya estudiado teología y cada uno lee un texto de la Biblia y lo interpreta a su manera. Eso es un peligro grandísimo porque podemos caer en falsas interpretaciones, podemos caer en falsas doctrinas. La iglesia de Corinto recibió palabra, pero recibió conocimiento porque tuvieron el privilegio de tener 18 meses a Pablo, que conocía la ley, que era fariseo de fariseos convertido al evangelio. Posteriormente llegó Apolos, llegó también Pedro y varios de los maestros connotados de la iglesia fueron la base del crecimiento de los hermanos de Corinto. Ahora, este libro que tenemos, que es la Biblia, se nos ha dado para ser leído en comunidad. La mejor forma de leer la Biblia es en comunidad. Usted hace una lectura privada, pero cuando leemos en comunidad, como yo estoy leyendo la palabra de Dios, usted es bendecido. Pero ¿saben también por qué? Porque Dios ha dado a la iglesia los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones del Espíritu Santo es la enseñanza. La Biblia dice que el que recibió ese don se dedique a enseñar. A otros se les ha dado diferentes dones. Y por eso ellos fueron enriquecidos en palabra, pero también en conocimiento. Así que ustedes fueron confirmados en el testimonio de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don. Mire, es interesante porque la iglesia de Corinto, entre todas las iglesias que Pablo fundó, es la iglesia más carismática. Que Pablo diga que tenían todos los dones del Espíritu Santo. No les falta ningún don. Era una iglesia carismática, pero era una iglesia carnal. También carnal. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ser carismáticos, podemos tener los dones del Espíritu Santo, pero como le dice Pablo a los Efesios, si carecemos del fruto del Espíritu Santo, que es la madurez cristiana, pues nos vamos a convertir en cristianos que, como los corintios, y lo veremos en los otros capítulos, daremos mal testimonio. Ah, mire, ese que habla lenguas es un chismoso. Ah, ese que se toma la cena del Señor se emborracha en la esquina. Ah, mire, aquel que tiene su esposa, lo vimos entrando a un prostíbulo. Y eso era, como lo vamos a ver más adelante, lo que pasaba en Corinto. Hay una gran diferencia entre los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Pero aquí en este versículo el apóstol incluye un elemento escatológico. Él dice, de manera que nada les falta mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire Pablo cómo es de completo. Él está diciendo, mire, ustedes son santos en Cristo, llamados a ser santos, han sido bendecidos con la gracia de Dios, no les hace falta ningún don y ustedes se están preparando para la venida de Cristo. Qué cosa más linda. El cual también los confirmará hasta el fin. Saben que eso de confirmar tiene que ver con una
revisión permanente. Como dice también Pablo a otra iglesia, examinaos si estáis en fe. Porque es fácil en el proceso que nosotros nos vayamos desviando o doctrinalmente o también en nuestra manera de vivir. Yo escucho a varios hermanos diciendo groserías y van a la iglesia. Usted tiene que ser confirmado en el temor a Dios. Fruto. Es decir, el fruto del Espíritu. La confirmación es como un sello. Yo puedo llevar a una oficina un documento y me dicen si ahí está la firma y el sello. En otras palabras, la garantía, la confirmación del creyente tiene que ver con la revisión permanente de cómo estamos. Yo a veces voy aquí donde mi yerno y la gente dice que el computador se les volvió loco y entonces tienen que reformatearlo, ¿cierto? ¿Qué es eso, señor ingeniero? Explíquenos. Pastor, reformatear es borrar todo lo que hay y ponerlo de nuevo, ponerlo nuevo otra vez y montarle de nuevo todos los programas para que el equipo vuelva a funcionar correctamente. ¿Y qué es eso de salvar la información? Salvar la información es recuperar los datos, los archivos importantes para que no pierda. Es decir, antes de usted formatear en el equipo, tiene que salvar la información. En otras palabras, yo me convierto a Cristo, tengo unas verdades, fui bautizado, pero resulta que en el camino me volví loco y ya hago lo mismo que hace el mundo. Pero esa información está en mí, mi encuentro con Cristo, pero tengo que reformatearme, ser confirmado de nuevo, a ver si estoy caminando, porque dice también la palabra, si alguno dice que es de él, debe andar como él anduvo. Así que a muchos cristianos nos convendría reformatearnos, borrar toda esa basura, sacar toda esa porquería que muchas veces vamos acumulando y quedamos otra vez limpiecitos y funcionamos, porque un aparato que no está bien se pone lento y ¿qué más le puede pasar? Se pone lento, aparte de que se pone lento, pues ya hay muchos dispositivos que no le funcionan correctamente. Y hay algo, pastor, que usted decía acerca del virus, que no le pase lo que hay un virus por ahí que se encripta y no hay nada que hacer. A veces se encriptan algunos virus y no hay nada que hacer. Tristemente, que no se le encripte a usted el pecado, algún hábito pecaminoso. Y termino. Fiel es Dios que los ha llamado a tener comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Pablo desde el comienzo es, en su teología, trinitario. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice Leonardo Boff, que la mejor comunidad y la más perfecta es la comunidad de la Santísima Trinidad. Eso es una de mis frases predilectas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, trabajan en unidad en beneficio del mundo y en beneficio del creyente. Y somos bendecidos por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Así que ya el otro mes comenzaremos o continuaremos con el versículo 10, que Pablo comienza a tocar uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, y era la división. Y usted notará que cuando leamos el próximo mes, hay 5 grupos en la iglesia. 5 grupos, 5 facciones. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguno habrá preguntado? Sí, pastor, hay una pregunta. Dice, amado pastor, ¿cómo identificar los falsos profetas y apóstoles? Bueno, yo diría que es muy importante cuando hablamos de los falsos maestros. Nos estamos refiriendo a personas que basan su predicación y su enseñanza no en la totalidad de lo que dice la Biblia, es decir, que la Biblia debe leerse como un todo. Yo no puedo sacar partes de la Biblia, las que me convienen, o el énfasis que yo quiero dar. A ver,
yo te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, hay algunos cristianos hoy día en una corriente que se llaman los cristianos mesiánicos. En el tiempo de Pablo se llamaban los judaizantes. Eran aquellos judíos dentro de la iglesia recalcitrantes que la gracia de Dios la veían tan simple y que no les alcanzaba para la salvación. Entonces ellos decían, bueno, sí, somos salvos por la obra de Cristo, pero además de eso tenemos que guardar el sábado, tenemos que circuncidarnos y guardar ciertas leyes. Pablo dice, los que se quieren justificar por las obras de la ley han caído de la gracia. Y hoy hay un movimiento en la iglesia y que guardan el Shabbat y se aprenden palabras en hebreo y celebran la cena del Shabbat y prenden las velas, porque hay que volver, dicen ellos, a los fundamentos. Nosotros no somos judíos, somos neotestamentarios. Pero hay por ahí una teología barata mal llamada la teología de la prosperidad, donde han cogido las bendiciones del Señor para venderlas. En la medida en que usted dé más, usted va a tener más bendición. Es decir, estaríamos hablando de un Dios que lo podemos comprar con dinero. Dice la palabra venir, comprar sin precio y sin dinero vino y leche. En otras palabras, las bendiciones de Dios son gratuitas. Yo no puedo pagar por las bendiciones de Dios. Hay un predicador y maestro que lo que quiere no es su alma, sino su bolsillo, es un falso maestro. Otro falso maestro, y Pablo lo denunció, son aquellos falsos maestros y predicadores que dice se meten a las casas y seducen a las mujercillas que están cargadas de diversos pecados. Y hemos escuchado de líderes religiosos de varias religiones que seducen a las personas sexualmente. Son falsos maestros. ¿Y cuáles son los falsos apóstoles? Los que hoy se llaman apóstoles, porque nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, pero el último apóstol fue San Pablo. Los demás, ya el fundamento está echado. Seguimos la doctrina de los apóstoles y los falsos apóstoles son aquellos que quieren que se les rinda culto. No me diga pastor, dígame apóstol. Y yo viene el apóstol y todo el mundo le hace la venia y hasta le hace una calle de honor. No. Pablo dice que son falsos apóstoles de Cristo y una de las características de la iglesia de Éfeso es que el Señor la elogia porque ella desenmascaró a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Muy bien, entonces Pastor Iván o Pastora Ruth, terminen aquí con los anuncios y oren por si llegó alguna petición, aunque vamos a orar generalmente por todas las peticiones que hay. Entiendo que Paulita Goyeneche también, igual que nosotros, fue infectada, pero estaremos orando que Dios coloque su mano sobre ella y todos los enfermos que están en recuperación. Amén, muchas gracias, pastor. Yo quiero invitarlos a todos a que veamos los anuncios para esta semana y vamos a hacer una oración al final, orando por todas las peticiones que usted tiene allí en su corazón, los que se encuentran enfermos, los que necesitan un empleo, los que en este momento están pasando por una crisis, llámese como se llame. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, así que vamos a ver los anuncios. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Estos son los anuncios para el mes de febrero. Nuestro tema, preparémonos para el cambio. Sigue las redes sociales de la iglesia, Instagram, Facebook y YouTube. Allí te mantendrás al tanto de lo que sucede en nuestra congregación. Esta es nuestra programación. Empezamos un tiempo de oración e intercesión. Esto será a partir de la próxima semana. Estará a cargo de uno de nuestros pastores en el templo. Será de lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana. Ven a compartir con nosotros. Los lunes son de altar familiar.
El material lo puedes encontrar en Facebook, Instagram y vía WhatsApp. Recuerda, los jueves nuestras reuniones serán virtuales. Regresa junto a la mesa. Acompáñanos en Facebook a las 7 de la noche. Los jóvenes continúan con su reunión vía online los sábados a las 5 de la tarde en el fanpage Jóvenes de Sever. Los domingos las reuniones son presenciales a las 8 de la mañana y 10 de la mañana y continuamos con las transmisiones en vivo por las plataformas virtuales YouTube y Facebook. Para asistir a las reuniones presenciales es necesario diligenciar el formulario de inscripción, el cual encontrarás en la página web www.icdseverna.com o en el fanpage en Instagram y vía WhatsApp. La escuela dominical está online a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. La reunión de la Junta será el 23 de febrero vía online. Recuerda, tenemos un tiempo de oración con los líderes. Esto será el sábado 27 de febrero de 8:30 a 10:30. El cupo es para 50 personas en el templo. Las inscripciones las podemos realizar en el 280-4719 o 316-472-9648. Prepara la Santa Cena. La compartimos todos los domingos. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Las donaciones las puedes realizar en Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. Es importante que nos hagas llegar el soporte vía WhatsApp con todos tus datos personales. La obra social continúa activa. Si tienes alguna donación, ponte en contacto con la iglesia y te indicaremos qué debes hacer. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Verna. Amén. Muchas gracias a Johncito, a Cristian, Pastor Elías, muchas gracias también por este estudio que nos dio acerca de la primera carta de los Corintios. Mis hermanos, no olvidemos el domingo 8 y 10 de la mañana nuestros cultos presenciales, el sábado culto de jóvenes a las 5 de la tarde, así que no dejemos de congregarnos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, de pronto de miedo, pero venir a la casa del Señor, encontrarnos con el Señor, es lo más importante que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Así que ahora vamos a orar y voy a dejarlos con nuestra pastora Ruth, quien llevará las oraciones y las peticiones de cada uno de nosotros delante de la presencia del Señor. Amén. Hemos disfrutado un precioso momento de estudio de la palabra del Señor y sabemos que a través de este estudio nosotros también meditamos en su palabra y ya cuando nuestros pastores predican tenemos un contexto más claro a qué comunidad, a qué situación se estaba refiriendo la palabra y tenemos también más herramientas para nosotros meditar individualmente. Y como decía el pastor Iván, vamos a hacer esta oración bendiciendo a las personas de la iglesia, a los que estaban enfermitos, y para que el Señor nos continúe bendiciendo, saludamos a nuestros pastores González Piñeiros en Puerto Rico. Les amamos y gracias también por estar con nosotros. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga el resto de la noche. Señor, te damos gracias. Amén. Por la maravillosa bendición que nos permitiste tener esta noche en el estudio de tu palabra en los labios de nuestro pastor Elías. Señor, permítenos atesorar estas enseñanzas y que nunca seamos engañados por falsos maestros. Te pedimos, Señor, por las personas que están enfermos dentro de nuestra comunidad, Señor, a Paulita, a la pastora Blanca, a la pastora Nidia, Señor bendito, a Alexis, a muchos de los jóvenes que también han estado en diversas dificultades, sí, Señor, a nuestros abuelitos, a nuestros niños, a las familias, Señor. Sé tú protegiéndonos, ayudándonos, sí, que nuestra fe no desmaye y que siempre, Señor, podamos ir a las Escrituras y encontrar ese alimento, encontrar ese aliento, encontrar el refugio que solo tú nos puedes dar. Gracias, Señor, por todo lo que haces
haces con nosotros. Gracias por lo que continuarás haciendo. Te bendecimos, te glorificamos y declaramos que Jesucristo es el Señor de esta iglesia y en ti permaneceremos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Los jóvenes nos vemos el sábado a las 5 de la tarde en su reunión presencial. Por favor, no olviden ustedes todos inscribirse, y también a nuestros hermanos el domingo los esperamos en nuestras 2 reuniones, 8 y 10 de la mañana. Dios les bendiga. Y no olviden que la iglesia tiene las puertas abiertas a partir de las 8:30 de la mañana, de lunes a sábado, 1 horita, donde todas las personas que quieran venir a tener ese encuentro con el Señor, a interceder por las peticiones, no solamente de uno personalmente, sino de toda la iglesia, los esperamos. Mañana, 8:30 de la mañana. Dios los bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire